que se quedan solo en lo actual, en el estudio de la humanidad, etcétera, no van a comprender lo actual. No lo van a comprender. La única forma de comprender lo actual es profundizando en el hecho histórico. El hecho histórico, de la historia esa, como dijo Marc Bloch, es el que dice también, la historia, allí es como el ogro de las leyendas, ahí donde hay carne humana, ahí está su presa, la presa de la historia, los hechos sociales, el espectáculo humano además, el espectáculo de los siglos, esa es la historia. Pero uno tiene que saber apreciar cuál fue de verdad el espectáculo de los siglos. El espectáculo, que además divierte mucho, en primer lugar, la historia. Y luego enseña, y luego hay que ir a las causas, a los orígenes, a los acontecimientos para entender lo de hoy, porque lo de hoy es igual a lo de ayer, es la continuidad de lo de ayer, y lo de mañana será la continuidad de lo de hoy. Bien, fíjense ustedes, hablando de esto, del presente, del futuro, del Proyecto Nacional Simón Bolívar, darle a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible. Vaya, qué importante, pues, por eso este día no solo para recordar el pasado, porque el pasado es el hoy y el hoy es el mañana. Es un solo torbellino de cosas, como dice Nietzsche, el eterno retorno, el círculo, el torno, el tornaré, torneró, reflexionando, retomando, retornando, el eterno retorno. Vuelvo con Federico Nietzsche, el retorno, el torno, la vuelta, el círculo. La condición general del comandante presidente en este momento es de estabilidad, luego de que el día de ayer, lunes 17 de diciembre, le fuera diagnosticada una infección respiratoria. El paciente experimenta una ligera mejoría de su condición con una tendencia progresiva. Tras la delicada cirugía del pasado 11 de diciembre, el comandante Chávez ha enfrentado complicaciones como consecuencia de una severa infección pulmonar. Esta infección ha derivado en una insuficiencia respiratoria que requiere del comandante Chávez un estricto cumplimiento del tratamiento médico. El gobierno bolivariano mantiene contacto permanente con el equipo médico que atiende al comandante Chávez, así como con los familiares que lo acompañan en su proceso posoperatorio en La Habana, Cuba. Como se informó oportunamente, el presidente arribó al país a las 2:30 de la madrugada del pasado lunes y se encuentra actualmente en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en la parroquia San Juan de Caracas. Queríamos en este momento compartir con ustedes unas imágenes del día de ayer en la noche de nuestro comandante, acompañado por sus dos hijas, Rosa Virginia y María Gabriela, sus dos hijas mayores. Ayer, en el Día de la Amistad de los Enamorados, bueno, dos de sus más grandes enamoradas y él enamorado de ellas, por supuesto, y las vamos a compartir hoy, 15 de febrero. No es casualidad esta fotografía. Aquí tenemos la primera de ellas, donde podemos ver a el comandante presidente Hugo Chávez con Rosa Virginia y con María, como les decía. Aquí está el comandante con sus hijas y está leyendo el diario Granma, y cualquiera de ustedes podrá comprobar que esa es la edición del día de ayer del diario Granma en Cuba, el más importante diario de ese país. Al día de hoy existe un empeoramiento de la función respiratoria relacionado con el estado de inmunodepresión propio de su situación clínica. Actualmente presenta una nueva y severa infección. Compró, yo no sé cómo lo hizo, pero lo logró, el dinero lo compra todo. Y entonces hubo traiciones allá y de acá. El pueblo cuyo espíritu es siempre recto, casi siempre es engañado por los falsos devotos, porque el pueblo no tiene la penetración suficiente para distinguir apariencias de realidades.
Entonces, ¿qué cree el pueblo? El pueblo cree lo que se dice a través de una artillería mediática en todo tiempo, en todo lugar y en todos los idiomas. Eso es lo que cree. Tenían que matar a Chávez para poder hacer lo que están haciendo. Lo repito, tenían que asesinar a Chávez para poder hacer lo que están haciendo. Sin Chávez no hubiesen podido hacer lo que están haciendo. Este libro maravilloso, que nunca lo dejaré, me lo regaló mi general Pérez Arcay, Federico Nietzsche. Así hablaba Zaratustra. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo de mi parte, de Triandáfila. Bueno, tenemos un año sin vernos. Fue interesante esta pausa, pero tenía un porqué, realmente. Quisiera antes de comenzar a explicar por qué otra vez estoy aquí, me gustaría decirles que este complemento va a ser desarrollado hasta la Semana Santa. Vienen 6 videos más para terminar de explicar lo que es el proyecto civil. Yo les quiero hacer un recordatorio y quiero ser muy puntual esta vez en estos 6 videos. Quiero explicarles sobre un proyecto que el presidente Chávez elaboró a partir de un libro, del cual él desarrolla una cantidad de conceptos y teorías que no solamente se quedan en el campo político, sino que también va al campo espiritual y a otros niveles de profundidad política que él desarrolla. ¿Para qué? Para que la revolución pueda avanzar. Específicamente, mucha gente por allí me ha escrito en los primeros videos qué significa el civil. Yo les quiero ser muy puntual y les voy a ser muy realista. El civil es, de alguna forma, una fórmula de predicción histórica, de cómo los procesos se van repitiendo en función de la intención y de los valores que tengan. Me refiero, si estos procesos se vuelven a repetir dentro de las contradicciones ideológicas, económicas, sociales, que Venezuela sigue llevando, esto lo que va a lograr, lo que va a hacer es que va a socavar de alguna forma lo que es el espíritu nacional, como ya hemos visto en estos 10 años después de la partida física del presidente, cómo esto ha sucedido. Miren, hay algo muy importante que a mí me gustaría comentarles. Yo estoy aquí por una simple razón. Yo en algún momento pertenecí a un equipo de investigación y extensión en el Palacio Presidencial de Miraflores, en una oficina. En esa oficina yo comencé a trabajar sobre algunos temas de importancia de planificación política para la revolución, como lo es la geometría de poder y como lo es el desarrollo de las ciudades comunales y todo el concepto de la comuna, como paso futuro y desarrollo de la evolución de la revolución bolivariana. En ese tiempo que estuve trabajando en el Palacio de Miraflores, tuve la oportunidad de conocer a algunos militares y civiles que estaban involucrados en todo el proceso político venezolano. Entre ellos tuve la dicha de conocer al mayor Jacinto Pérez Arcay, con el cual estuve trabajando durante un pequeño tiempo. En ese pequeño tiempo me acerqué al maestro y pudimos conversar sobre los temas que eran de importancia a nivel político, a nivel geográfico y a nivel un poco filosófico sobre el presidente Chávez, ya que esa era una materia que yo estaba desarrollando. ¿Por qué les digo esto? Porque mucha gente me ha preguntado que por qué después de tanto tiempo estos papeles salen. A mí me ha llamado fuertemente la atención de por qué, siendo que esto era una documentación tan importante para fortalecer lo que era el poder popular y el desarrollo de las actividades del poder popular, porque esta documentación nunca se le entregó realmente a la base. O sea, porque nunca se le entregaron a las personas que realmente podrían, de alguna forma, por supuesto, no con la profundidad que esto tiene, pero sí, de alguna forma metodológica y pedagógica, andragógica, enseñárselos al pueblo. A mí me parece que ha habido una intención oculta detrás del manejo de esta documentación. ¿Por qué tomo esto? Porque nadie conocía sobre el proyecto civil. Nadie conoce el proyecto civil. Entonces hay algo interesante. El mayor Jacinto Pérez Arcay, antes de yo retirarme del Palacio de Miraflores por ciertas presiones internas que había, me pidió en una reunión privada que esta documentación no saliera en su momento, en el momento. Estoy hablando en el 2013, 2014 y 2015, precisamente por todo el proceso político que Venezuela venía desarrollando. Yo creo que todos conocen lo que pasó en esos años que fueron tan turbulentos y violentos para la nación venezolana.
tanto para el oficialismo como para la oposición venezolana, producto de la muerte repentina, porque la muerte del presidente Chávez fue en 2 años y a ninguno de los venezolanos se nos explicó qué fue lo que sucedió realmente. O sea, se nos habló de algunas formas en que el presidente se venía recuperando, pero yo les puedo asegurar que en función del estudio que yo he hecho y he desarrollado durante 10 años de esta documentación, me he dado cuenta que lamentablemente todo fue parte de un plan. El presidente Chávez ya estaba condenado a la muerte, ya el presidente Chávez estaba desahuciado de alguna forma, y lamentablemente se manejó y se utilizó esto no de la mejor forma. Lo importante es que ustedes sepan por qué. Miren, retomando el tema, el mayor Jacinto Pérez Arcay me pidió que en algún momento esta documentación, después de ser desarrollada de alguna forma, pudiera salir a la luz pública para asegurarse de que esta documentación no cayera en manos equivocadas. Y digo equivocadas ¿en qué sentido? En un pequeño grupo, ya sea de civiles o militares, que querían esta información para un provecho propio. Yo realmente entiendo lo delicado que puede ser esta información, pero también entiendo las necesidades que ha pasado el pueblo venezolano durante estos 10 años de la partida física del presidente y las grandes contradicciones que ya todos hemos visto de lo que está sucediendo y lo que sigue sucediendo en el país. Cómo el país se está encumbrando, cómo el país se está desarrollando bajo ciertas condiciones de una burocracia, de una meritocracia mala vida, de un amiguismo, de un entreguismo. Realmente nos sentimos, aquellos que nos identificamos realmente con el proyecto del presidente Chávez, nos sentimos burlados, nos sentimos que se han ido alejando poco a poco del pensamiento y obra del presidente Chávez. Y yo creo que eso se tiene que retomar para poder que este proyecto se desarrolle y llegue a sus mejores términos. Miren, en la circunferencia que tenemos que presentamos aquí, que ustedes pueden ver a mi izquierda, podemos entender algo muy importante. ¿Qué significa el círculo? ¿Qué significa el civil? Civil, primeramente, significa círculo virtuoso del infinito retorno. Habíamos dicho que esta circunferencia lo que es una representación de la eterna lucha del bien y el mal. Nietzsche, de alguna forma, representó la eterna lucha del bien y el mal en una circunferencia, que de alguna forma tenía unos movimientos que iban en contra del reloj o a favor de las agujas del reloj. Es una teoría que se ha expresado y muchas personas la han estudiado de diferentes formas, pero básicamente el libro Así habló Zaratustra, Nietzsche de alguna forma informa a las personas que este es un movimiento que siempre ha estado infinitamente. El presidente Chávez también toma esta circunferencia para entender en primera parte lo que era su persona, su espíritu, lo que a él le estaba sucediendo como ser humano. Es muy interesante cómo el presidente Chávez llega a hacer estos niveles de abstracción. Y a partir del estudio de este libro de Así habló Zaratustra y de algunos capítulos que el presidente va desarrollando a la par de que va recibiendo su quimioterapia, a la par de que se va enfrentando a todos los retos políticos y a la par de que tiene que diseñar un proyecto, un plan, porque de alguna forma al presidente ya se le había informado de que su cáncer era un cáncer muy agresivo, un cáncer que lamentablemente, bajo ciertas condiciones, podría ser que no tuviera cura. Y el presidente Chávez comienza a entender este proceso muy internamente y muy secretamente. Lo interesante de todo esto, señores, es que el presidente, a partir de la lectura y del entendimiento de este círculo que ustedes están viendo, que está a mi izquierda, el presidente Chávez comienza a hacer una extracción, comienza a hacer una reflexión profunda de él como hombre, como mandatario, como hombre en el poder. ¿Para qué? Para poder hacer una abstracción y poder sacar unas teorías políticas, teorías filosóficas también, históricas, muy interesantes, y cómo poderlas aplicar en el momento en que él físicamente ya no estuviera, y que de alguna forma serían desarrolladas por su equipo político. De hecho, así se hizo. Toda la creación del Gran Polo Patriótico, toda la creación de lo que fue comenzar a cartografiar todo el territorio nacional, tenía que ver con este proyecto. Y yo ya se los voy a mostrar en los próximos capítulos. Ustedes ven que esta circunferencia tiene en su parte de inicio, en la parte
inferior tiene un punto que se llama BPH. Ese punto es un punto sumamente importante porque ese punto podríamos decir que es traducido por el presidente Chávez como la virtud poderosa del horno. Y aquí yo me quiero parar un poco. Este capítulo es para explicar de alguna forma de qué se trata este punto, que es el punto inicio de la circunferencia, que nos va a explicar de alguna forma cómo el proceso político, no solamente el proceso político, sino cómo el proceso de la enfermedad, cómo el proceso de la introspección del presidente Chávez en los errores fundamentales que él tuvo como mandatario y como ser humano en el poder, se fueron desarrollando. Y al mismo tiempo él traspola esta circunferencia y estos puntos a la nación venezolana. A mí me parece esto sumamente brillante y genial por parte del presidente Chávez de poder hacer estas abstracciones, porque en primera parte hablan del presidente. Miren, uno no puede defender algo que uno no conoce. Mucha gente me ha dicho que conoce al presidente Chávez. Lo conocen porque el presidente cantaba, porque el presidente salía a locuciones hablando. Pero ¿cuántos de los venezolanas y venezolanos realmente conocemos en profundidad al presidente Chávez y nos permitimos verlo como hombre, como ser humano, sin endiosarlo? ¿No? Tenemos que bajar al presidente Chávez y volverlo como uno de nosotros. No ponerlo allá en el 4F como el intocable, como el hombre que no podía. Lamentablemente eso nos está haciendo mucho daño. ¿Y sabes por qué nos está haciendo daño? No es porque él no se merezca que el pueblo venezolano lo reconozca, porque sí lo hizo, sino cómo se aprovechó un grupo que estuvo alrededor de él durante la enfermedad y cuando ya estaba muerto, cómo se aprovechó de esa visión que tiene el pueblo venezolano del presidente Chávez para ellos hacer lo que están haciendo en el país, que ya todos conocemos y que eso tiene que terminar. Menos mal que vienen las elecciones del 2024. Bueno, lo que quería explicarles sobre este punto. Este punto es sumamente importante porque este es el punto inicio del presidente Chávez para poder entender qué fue lo que le sucedió a él. Hay un video que yo les quiero pasar que habla sobre lo que es para él el encontrarse, el reconocerse. Ese BPH, que es otra cosa que la virtud poderosa del horno, es la virtud del espíritu, es la virtud de su espíritu, y su espíritu se vuelve a reencontrar cuando él se siente de alguna forma que es vulnerable ante una enfermedad tan delicada como el cáncer, porque esta enfermedad lo iba a llevar a la muerte, como de hecho lo llevó. Pero fíjense lo interesante de esto. Este punto lo hace él retomar todas las enseñanzas que él tuvo, el inicio. Por eso que yo quiero que ustedes entiendan de qué se trata el círculo. El círculo no es más que pensar en algún momento en el punto de partida de donde se comenzó y el punto de partida donde se regresó. Fíjense qué interesante. El punto de partida donde inició todo este proceso fue la cadena militar con el presidente Chávez. 40 años después él regresa a ese punto de partida. Y ese punto de partida lo hace de alguna forma entender que su espíritu, que su condición espiritual nace allí, que se forja con unos valores. Y él está tratando de ver si en ese transcurso de 40 años esos valores se desdibujaron y por qué se alejaron de él, si es que se alejaron. Entonces, bueno, ahora vamos a ver un video que nos puede reforzar un poco esto que yo estoy diciendo. Al avión, a La Habana, a continuar con el proceso de recuperación plena de mi retorno, bueno, como dice Nietzsche en Zaratustra, el permanente retorno, la escalada hacia las grandes metas del 2031, anótenlo, 2031, para allá que vamos, compadre. Yo salí revolucionario de esa escuela, qué cosa, ¿no? Y yo entré, era tribilín, flaquito, y no tenía noción del mundo, era un veguerito. Pero esos 4 años fueron de forja, de horno, por eso yo amo tanto esa escuela. Y estos 40 años que ahora revolotean en torno a mí, ¿sabes? Y vuelven, 40 años como que vuelven, Zaratustra, el retorno del cadete, el retorno del soldado, el retorno de los primeros sueños, el retorno de mí mismo, ¿ves? Entonces, buscando, conseguí cosas como esta, un diario de cadete. Claro, escrito en el 74, cuando ya estaba en tercer año. Pero ya yo andaba en tercer año, en el 74, ya había sido asaltado. Me había asaltado lo que dice Nietzsche, la voluntad de vida y más allá, la voluntad del poder. La voluntad del poder. Dice Nietzsche que el hombre en esencia es voluntad de poder. No necesariamente de poder político, no, de poder
aún desde el subconsciente, aún desde que nace el niño que está pataleando, que quiere llorar y llora, que quiere pararse en la cuna, quiere poder pararse, quiere poder caminar, es voluntad de poder. Y también dice Nietzsche que el árbol es voluntad de poder sin saberlo. Él busca la luz, el fototropismo, es voluntad de poder vivir. El animal cuando huye del venado que le están cazando, huye, quiere poder vivir. Somos voluntad de poder. Ahora, luego nosotros los hombres o tenemos o no conciencia de poder. ¿Y poder para qué? ¿Poder para qué? El poder, la conciencia que yo tengo del poder es esta, el poder para hacer una revolución, el poder para darle poder al pueblo, no para masacrarlo ni dominarlo. Con todo respeto y cariño, se despide atentamente Triandáfila y acuérdense, estos videos van a seguir desarrollando y ya vamos a explicar punto por punto toda la rueda del ciber. Siempre ustedes, Triandáfila.